Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y algo más, tu canal de noticias y curiosidades acá en YouTube, para vos. Una persona compra una cómoda de segunda mano en una venta de usados, y un ruido interno lo lleva a un descubrimiento increíble. Un día como ningún otro, Knodel ama las ventas de usados y las visita regularmente. Además de la posibilidad de encontrar algunas antigüedades valiosas o sin valor preciso, siempre es una gran oportunidad para buscar piezas de la historia y aprender algo sobre los propietarios y el tiempo en que vivieron. Pero Knodel simplemente no estaba preparado para lo que aprendería ese día en la ciudad de Missouri. Lo que comenzó como un viaje de rutina a una venta de usados, resultó ser un día que nunca olvidaría. La pieza en particular que llamó la atención de Knodel fue un hermoso tocador de madera con una tapa de mármol y 3 cajones adornados abajo. No era de ninguna manera el elemento más notable de la exhibición en ese día, pero, por alguna razón, Knodel se sintió atraído por él. Tenía una belleza simple, la madera oscura que contrastaba con el mármol blanco y la altura justa para lo que estaba buscando. Knodel pensó que se vería perfecto en su comedor. Decidió pasar para echar un vistazo más de cerca. Mientras Knodel echaba un vistazo más de cerca a la cómoda, el vendedor le informó que había estado en exhibición durante 3 días, sin compradores. Por esa razón, el precio se había reducido de $300 a menos de $100, y estaban ansiosos por venderla. Knodel siguió admirando al tocador. Se enteró de que había sido propiedad del hombre que poseía la propiedad, que acabara de fallecer. Se suponía que el tocador se había fabricado alrededor de 1890. Knodel no necesitaba escuchar mucho más. Era hermoso, perfecto para lo que necesitaba, y a un precio de ganga. Acertó el precio con el vendedor y cerró la compra. Knodel no podía esperar para llevarse el mueble a casa y colocarlo en un lugar de honor en su comedor. Pero él no sabía que la cómoda ni siquiera llegaría a su casa, pues descubriría algo sorprendente. La cómoda, aparentemente simple, contenía un secreto increíble en su interior. ¿Qué sería el secreto tan misterioso que encontraría en esa cómoda tan antigua, que guardaría ese secreto? Cuando Knodel comenzó a mover el aparador hacia su camioneta, se dio cuenta de que era demasiado pesado para él. Entonces, le pidió a uno de los trabajadores de la venta de usados que lo ayudara a levantarlo del piso hacia su vehículo. Jeff Allen, empleado del Premier State Sales Network, no dudó en darle una mano a Knodel. Reunió a algunos de sus colegas y juntos comenzaron a mover la cómoda, con cuidado y lentamente, hacia el camión. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse raras. Knodel, Allen y los otros hombres comenzaron a levantar la cómoda para moverla lentamente hacia la camioneta de Knodel. Knodel estaba muy emocionado con su compra, y los hombres del Premier State Sales Network estaban más que felices en poder ayudar al cliente satisfecho. Pero ninguno de ellos sabía que lo que estaba por suceder los distraería de la tarea en cuestión, y tornaría el día en algo verdaderamente inesperado y sorprendente. De repente, cuando levantaron el tocador y comenzaron a moverlo, se escuchó un fuerte y misterioso sonido proveniente del interior del aparador. Los hombres se miraron sorprendidos. Todos habían pensado que la cómoda estaba vacía. ¿Qué podría estar suelto por dentro para hacer un ruido tan fuerte? Tan pronto como lo dejamos, comenzó a hacer todo este escándalo por dentro, dijo Allen. Obviamente quedamos muy intrigados con lo que estaba sucediendo. Desconcertados, todos rápidamente comenzaron a tratar de encontrar lo que podría haber dentro de la cómoda. El ruido del interior de la cómoda era tan fuerte que Knodel, Allen y los hombres estaban completamente confundidos y pensaban de dónde podría provenir. Por lo que cualquiera podía ver, la cómoda estaba completamente vacía. Podría ser que algo dentro del gabinete se había soltado o dañado mientras intentaban moverlo. Fuera lo que fuese, Knodel estaba decidido a encontrar el origen del ruido y resolver el misterio de lo que había dentro de su nuevo mueble. Knodel y los hombres comenzaron a abrir los 3 hermosos cajones de madera y mirar dentro de cada uno de ellos. Los cajones eran muy grandes y profundos, por lo que era posible que hubiera algo dentro de ellos que no hubieran visto antes. Sin embargo, los hombres revisaron minuciosamente cada uno de los cajones, no encontrando nada en ninguno de ellos. Incluso revisaron el interior de cada uno de ellos por segunda vez, pero sin suerte.
¿De dónde demonios podría venir este misterioso sonido, y qué podría significar? El resto de los clientes en la venta de usados no tenían idea del misterio que se estaba desarrollando a solo unos metros. Todos miraban felices las antigüedades y los artículos de segunda mano que se ofrecían, sin darse cuenta de que uno de los artículos contenía un secreto increíble e inesperado en su interior. Mientras el resto de la venta de usados continuaba normalmente, Knodel y los hombres de la red de ventas Premier States continuaron con la tarea de encontrar el origen del ruido y resolver el misterio. Las ventas de usados Yard puede ser un lugar increíble para encontrar gangas increíbles y artículos históricos. A veces las personas pueden tirar objetos viejos de sus familiares, sin darse cuenta de que lo que están descartando es realmente increíblemente valioso. A veces, incluso la compañía a cargo de las ventas puede no darse cuenta del verdadero valor de estos artículos, lo que significa que algunos clientes inteligentes como Knodel puedan obtener gangas increíbles a precios muy pequeños. Sin embargo, Premier States Sales Network es conocido por tener mucha experiencia en este tipo de ventas y es muy poco probable que un artículo de valor escape a su atención. El misterio. Knodel sabía que era poco probable que la cómoda tuviera un compartimento oculto que tuviera algo de lo que la empresa no se daría cuenta, ya que eran vendedores con experiencia y siempre revisaban todos los artículos con mucho cuidado. Sin embargo, el hecho era que este misterioso ruido reverberaba en el fondo del mueble, y nadie, ni Knodel, Allen ni los otros hombres, podían descubrir de dónde provenía y qué significaba. Después de revisar el interior de todos los cajones varias veces, los hombres tuvieron que concluir que lo que fuera que estuviese haciendo ruido, provenía de algún otro lugar del interior de la cómoda. ¿Pero de dónde podría ser? Ninguno de ellos pudo ver otro compartimento en el gabinete, o signos de dónde más podría abrirse. El extraño sonido de choque continuaba siendo escuchado cada vez que el tocador era levantado y movido, pero este misterio parecía que nunca sería resuelto. Aunque las ventas de usados pueden brindar la oportunidad de buscar verdaderas gangas y tesoros escondidos, la verdad es que la mayoría de las veces los artículos vendidos valen cantidades modestas y el cliente los disfruta por su beneficio práctico o estético, no pensando en ganancias inesperadas que puedan resultar de la compra. La mayoría de las personas que asisten a las ventas de usados pueden salir con un par de gangas y nuevos regalos para sí mismos o para otros, pero nada podría anunciar a Knodel lo que estaba a punto de encontrar en su última compra. El tocador que Knodel acababa de comprar era, sin duda, un mueble muy hermoso y bien cuidado, y estaba ansioso por ver cómo combinaría con el resto de los muebles de su comedor. Pensó que había encontrado un mueble encantador y modesto para sumar a la decoración de su hogar, y nada más que eso. No tenía idea que lo que realmente había dentro de esta cómoda de aspecto humilde, era algo muy fuera de lo común. Un descubrimiento increíble. Fue en este punto cuando los hombres hicieron el descubrimiento realmente sorprendente. El verdadero contenido de la cómoda y la razón de este misterioso sonido se revelaría como algo que captaría la atención, no solo de todos en la venta de usados, sino que incluso ganaría una mención en las noticias nacionales, se hablaría en todo el país y más allá. Lo que comenzó como una compra inocente de un gabinete hermoso y no tan fuera de lo común, estaba a punto de convertirse en algo que ninguno de ellos olvidaría. El cajón secreto. Knodel, Allen y el resto de los hombres finalmente colocaron la cómoda sobre su respaldar. Mirando la cómoda desde un ángulo diferente, quedaron asombrados por lo que no habían notado antes, pero que repentinamente quedó muy claro. Se dieron cuenta de que, además de los 3 cajones que eran visibles en el frente, había otro cajón más pequeño, levemente hundido, debajo de ellos. Fue cuando se agacharon y abrieron este cajón que descubrieron el origen del ruido, y realmente no estaban preparados para lo que iban a encontrar. El pequeño cajón que encontraron en el fondo de la cómoda no era nada fácil de ser percibido. Se veía simplemente como un panel de madera que recubre el frente de la parte inferior del gabinete. Sin embargo, debajo y detrás del panel había una pequeña hendidura que los hombres vieron rápidamente que podía usarse como asa. Knodel explicó. Cuando miras de frente, parece que tiene 3 cajones con molduras en la base, pero abajo hay un cajón secreto que se abre. Tesoros escondidos. Los hombres quedaron asombrados al descubrir este cajón secreto, después de buscar tanto tiempo por todo el gabinete y dentro de los 3 cajones.
Varias personas registraron e inspeccionaron el tocador antes de ponerlo en venta. Todos los tasadores profesionales, así como la familia del anterior propietario del gabinete, extrañaron por completo que tuviera este cuarto cajón secreto. Knodel, Allen y los hombres se sorprendieron viendo que había un cuarto cajón. Pero cuando lo abrieron y echaron un vistazo al interior, el asombro superó todas las expectativas. Piezas históricas dentro del cajón. Había una increíble colección de artículos y recuerdos de los propietarios anteriores, algunos hasta databan de la guerra civil. Knodel y los hombres vieron piezas como medallas militares y placas de identificación, e incluso un mechón de cabello perfectamente conservado. El cajón secreto también contenía una gran colección de joyas y dinero en varias monedas. Knodel no podía creer lo que veía. Había quedado perfectamente satisfecho con la compra de la cómoda, y no se dio cuenta de que había tropezado con un capítulo de historia. Un descubrimiento inestimable. Se había estimado previamente que el tocador fuera fabricado alrededor de 1890, pero con el descubrimiento de artículos de la guerra civil, se pensó que el gabinete podría ser incluso más antiguo. Esto significaría que definitivamente era mucho más valioso que los $100 por los que Knodel lo compró, e incluso por los $300 originales puesto a la venta. Además de esto, se estimó que el valor total de todos los elementos ocultos en el cajón secreto podría llegar a más de $15,000. Todos quedaron asombrados por lo que había dentro del cajón secreto y lo que esto significaba para Knodel. Lo que había comenzado como una venta muy corriente ahora se había convertido, de repente, en un descubrimiento histórico que vería a Knodel y al Premier State Sales Network en todas las noticias. Había anillos, diamantes, oro y todo tipo de cosas, dijo Allen sobre el descubrimiento dentro del cuarto cajón oculto. Fue una verdadera descarga de adrenalina. Todos quedamos en estado de shock por algunos minutos. Knodel quedó completamente conmocionado con este descubrimiento. Había pagado $100 por una modesta cómoda, y ahora había encontrado artículos dentro de ella por valor de más de $15,000. Muchas otras personas que habían hecho una compra y un hallazgo impresionante posterior estarían muy contentos de sí mismos y regresarían a casa felices con sus riquezas inesperadas. Sin embargo, Knodel no era como la mayoría de los demás, y su respuesta a este descubrimiento fue sorprendente. Aunque muchas otras personas podrían haberse sentido tentadas a quedarse con los artículos, e incluso tendrían derecho, para Knodel la cuestión era qué hacer con eso. Compré la cómoda. No compré esas cosas, dijo Knodel sobre su decisión. Si las conservaría, nunca me sentiría bien. Habrá una nube sobre todo el asunto. Es un sentimiento, más que cualquier otra cosa. Afortunadamente, Allen estuvo totalmente de acuerdo con Knodel sobre su decisión. Soy un viejo ex marinero y trato de hacer lo correcto, dijo Knodel, sobre su decisión de devolver los artículos a su legítimo dueño. También dijo que Allen tuvo la misma reacción de inmediato, y estuvo totalmente de acuerdo con la decisión de Knodel de entregar los artículos hallados. Jeff también, el hombre a cargo, dijo de inmediato. Llamemos al dueño. Nunca se cuestionó si alguien se lo quedaría. Esto es fantástico. Llamemos al dueño y devolvamos las cosas, afirmó Knodel. Knodel y Allen inmediatamente devolvieron el tocador y los artículos al propietario original. El propietario anterior había fallecido y dejó todos sus bienes a sus familiares, quienes habían organizado la venta de los bienes. Estaba asombrado de que Knodel hubiera elegido devolver estos artículos en lugar de quedarse con ellos, y estaba increíblemente agradecido y conmovido. El dueño recordó haber visto el tocador años antes, pero no tenía idea de los secretos escondidos dentro del mismo. Un final feliz. El dueño original del tocador estaba increíblemente conmovido y agradecido por Knodel haber decidido revelar su descubrimiento y devolverle los artículos escondidos. Además de ser increíblemente valiosos, estos elementos tenían un gran valor sentimental ya que formaban parte de la historia de su familia. El propietario había estado familiarizado con la cómoda desde que era un niño, habiéndola visto varias veces en la casa de sus abuelos, en Michigan. La historia del descubrimiento de Knodel y su acción desinteresada inspiraron a todos los que lo escucharon.
Knodel y Allen llegaron a los titulares por lo que habían encontrado en esa cómoda aparentemente sin pretensiones, y por su reacción igualmente humilde. Emil Knodel no solo hizo un descubrimiento sorprendente ese día, sino que también sorprendió a todos los demás por segunda vez, con su reacción honesta y admirable. La historia de Knodel puede ser una inspiración para todos nosotros, en más de un sentido. Emil Knodel, de Texas, es un director de marketing retirado de 67 años y también veterano estadounidense. En su tiempo libre, le encanta asistir a ventas de usados y antigüedades, siempre buscando ofertas y hallazgos raros. Dice que nunca se sabe qué tesoro puede estar oculto entre las cosas que otras personas arrojan. Le encanta examinar objetos de segunda mano en busca de gemas ocultas. Pero nunca podría haber anticipado lo que estaba a punto de encontrar en esta venta en particular. Una venta de usados ordinaria. La venta de usados en la ciudad de Missouri, Texas, fue dirigida por una compañía llamada Premier Estate Sales Network. Knodel sabía que esta compañía tenía mucha experiencia en la ejecución de estas ventas y mucho conocimiento de lo que estaban vendiendo, por lo que era muy poco probable que no se hubieran dado cuenta de algo particularmente valioso. Sin embargo, él siguió buscando de todos modos, ya que nunca se sabe con qué antigüedades inestimables podría toparse y llevarlas a casa por un precio pequeño. Por el momento, hasta aquí llegamos. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos vemos en el próximo video, en nuestro canal de noticias, noticias y algo más. ¿Por dónde? Aquí, por YouTube. Acá, por YouTube.